¿Alguna vez han discutido con un AMLover? ¿No les ha pasado que les cuesta creer el nivel de ceguera de ciertos defensores de AMLO ante la inminente realidad? ¿No les sorprende ver cómo los fans de la 4T son capaces de creer en las explicaciones y en las excusas más absurdas? ¿Qué es lo que lleva a los incondicionales fanáticos de AMLO y Morena a ir en contra incluso del sentido común y la lógica? En este video les voy a explicar cómo es que los morenistas, AMLO y todos los que están dentro de la 4T utilizan la psicología de las masas para continuar en el poder. Bienvenidos a un nuevo video de La Perspectiva Científica. Sin duda, algo que mantiene a AMLO en el poder es el sentirse apoyado por aquellos que votaron por él. Se sabe protegido y defendido por personas que, aunque jamás lo van a conocer personalmente, han hecho de él un semidios, al que le creen a ciegas en cada discurso y en cada mañanera. Aquí, una de las claves en las que AMLO se apoya es precisamente esa, las mañaneras. Esto es porque AMLO sabe que su poder se sostiene en las masas. Las masas han pasado a formar parte de la vida política desde hace algunos años y, por desgracia, son fáciles de manipular debido a diferentes factores. El primero de ellos es la pésima educación básica que hay en este país y que ahora busca reproducir la ideología que el gobierno decide. En una declaración ofrecida por Angélica Patiño, quien fuera subdirectora de información de la Exdirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, se lee algo muy interesante en lo que respecta a las conferencias que AMLO daba cuando era jefe de gobierno y que tienen la misma estructura de las mañaneras. Esta subdirectora dice: fue una decisión que él, Andrés Manuel López Obrador, tomó. De igual manera, el horario, espacio y duración de estas. Realmente las conferencias están bajo el mando del jefe de gobierno. Él decide de qué habla, quién pregunta, y nosotros trazamos un plan antes de la conferencia, sobre todo de temas coyunturales. Inclusive, se prepara material que hayan pedido antes los reporteros. Al jefe capitalino se le da un respaldo informativo, pero la mayoría de las veces es él o la prensa quienes determinan el camino de la conferencia, es decir, los temas que se van a tratar, la duración o la intensidad de las declaraciones. Las mañaneras son la estrategia principal de AMLO para conseguir sus objetivos. En estas conferencias todo está fríamente calculado, su lenguaje verbal, su lenguaje corporal, su vestimenta, sus ademanes, etc. El segundo factor que le ha dado resultado a AMLO es el hecho de que el pueblo mexicano estaba harto de la corrupción desmedida que había en los gobiernos anteriores. Así, AMLO se fabricó una imagen que no es real, la de un salvador, la de un héroe de la nación. La gente, harta de vivir en la injusticia y en la pobreza, buscaba creer que aún existe la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Los morenistas aprovecharon eso y se crearon el eslogan de que Morena es la esperanza de México. Nos vendieron la esperanza, tal como las grandes empresas nos venden sus productos a través de la publicidad. De hecho, el mismo nombre del partido de AMLO estuvo estratégicamente planificado. Si hay algo que une a las masas, son los rasgos que todos sus integrantes tienen en común. Nuestro pueblo no es el pueblo de los ricos, de los güeritos adinerados. Nuestra raza de bronce se sentiría más identificada con un partido que pareciera venir de la misma pobreza en la que muchísimos mexicanos vivimos hoy en día. AMLO no es un hombre de pensamiento. Es un hombre de discursos que otros le arman, entre ellos el nefasto filósofo Enrique Dussel, un argentino exiliado y radicado en nuestro país que hoy en día ocupa un puesto de poder muy importante al interior de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde que AMLO fundó Morena,
Dussel ha estado detrás de sus discursos. De hecho, términos como neoliberalismo son muy propios del lenguaje de Dussel y le han servido a AMLO para convencer a los pobres de que el gobierno está de su lado. Yo tuve el disgusto de asistir a un par de conferencias de Enrique Dussel y les puedo jurar que escuchar a Dussel es como si estuvieran escuchando a AMLO en cada mañanera. Lo interesante aquí es que ni Dussel ni AMLO son pobres, pero eso sí, nos venden la idea de que los pobres son lo más importante para ellos. Muchas personas se han creído estos discursos debido a su necesidad de un héroe que nos salve a todos, y esas personas se han convertido en una masa acrítica. Su personalidad individual se ha diluido y ya no piensan ni opinan por sí mismos. Lo único a lo que se limitan es a reproducir íntegramente las palabras que el presidente lanza cada mañana. Los llamados AMLovers son una masa psicológica que permanece junta debido a que así se sienten acompañados, respaldados y protegidos por otros como ellos y por quienes están en el poder. Si sale una noticia que sugiere que el gobierno morenista robó o desvió fondos, basta con que AMLO diga que el PRI robó más y entonces veremos cómo miles de personas van por las distintas redes sociales reproduciendo esa frase. Ya no hablan por sí mismos. AMLO habla a través de ellos. Y curiosamente, esta masa está integrada por individuos muy diferentes entre sí. No importa si son hombres o mujeres, jóvenes o adultos mayores, personas con o sin estudios, vaya, no importa incluso si son ricos o pobres. Todos reproducen la ideología de AMLO. Son un alma colectiva al servicio del poder. Para entender la clave del éxito de AMLO, es necesario analizar quiénes son los que lo apoyan incondicionalmente. En una masa siempre ocurre una especie de contagio mental que puede llevar a sus integrantes a sacrificar su interés personal para beneficiar a su colectividad. Pongamos un ejemplo. La situación económica que se ha vivido desde la pandemia nos ha afectado a todos y se da el caso de muchísimas personas que padecen la pobreza, pero que, al mismo tiempo, apoyaron las malas medidas que el gobierno de AMLO tomó para controlar la pandemia. Si AMLO decía que, a pesar del COVID, saliéramos a la calle y nos abrazáramos, muchos de sus seguidores le hicieron caso sin ponerse a reflexionar que su propia vida corría peligro. La psicología ha documentado estas situaciones y nos enseña que, a veces, cuando un individuo se siente parte de una colectividad, actúa como si estuviera hipnotizado. Se esfuman su voluntad y su razonamiento. Su comportamiento cambia radicalmente y se convierte en lo que otros quieren que sea. Claro, esto no les pasa a todas las personas, pero sí a muchas. Y es que a la mayoría de los seres humanos nos aterra la soledad, pero también es verdad que el pensamiento crítico nos puede llegar a aislar de los demás. Mi filósofo favorito, Friedrich Nietzsche, tiene una frase hermosa que en este punto quiero compartir con ustedes. La frase dice así: el individuo ha luchado varios tiempo para no ser absorbido por la masa. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Pero esto es algo que no todas las personas soportan. A los AMLovers les es más fácil renunciar a pensar por sí mismos antes que soportar ser excluidos de su comunidad. Aquí entra la estrategia de AMLO de construirse una imagen de credibilidad total. Para ello, se sirve de publicistas especializados que construyen en el pueblo la idea de que el presidente no roba, no engaña y no miente. Y lo ha repetido tantas veces que acabaron creyéndoselo, pese a la evidencia en video de René Bejarano embolsándose los fajos de dinero durante la gestión de AMLO como jefe de gobierno en la Ciudad de México. Aquí, el marketing venció a la realidad. De hecho, los AMLovers no soportan que se les recuerde aquel escándalo de las ligas. Ellos son impulsivos e irritables.
Cualquier cuestionamiento hacia su presidente lo consideran como una traición a la patria. Y eso es porque han perdido la idea de lo que realmente es la patria. La patria no es un señor dando discursos todas las mañanas. La patria somos todos nosotros, en cada una de nuestras particulares circunstancias. Los AMLovers se convierten en verdugos de todo lo que AMLO quiera que se acabe, pero no se dan cuenta de que con la misma facilidad serán convertidos en mártires cuando su señor así lo decida, y con gusto irán al matadero por él. Estas masas tampoco tienen conciencia de lo que es la verdadera democracia, y por eso acusan de chayotero a todo el que critica al presidente. La democracia es un estado en el que todos podríamos tener la libertad de expresar lo que sentimos y lo que pensamos sin ser censurados o discriminados por ello. En cambio, AMLO ha dedicado muchísimo tiempo a censurar públicamente a todo aquel que no coincida con sus ideas. Hasta tiene un espacio en sus mañaneras para exponer públicamente a quienes lo cuestionan. AMLO no es un hombre de argumentos, es un hombre de adjetivos. Por ello, en lugar de exponer razonamientos en contra de esos cuestionamientos, se dedica a lanzar calificativos como prensa fifí, prensa neoliberal, prensa conservadora. Y esos no son argumentos. A AMLO y a sus seguidores se les olvidó lo que alguna vez dijera Voltaire. Puedo no estar de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. En cambio, los AMLovers se dedican a tratar de callar a todo el que piense de manera diferente. ¿Cuál era entonces su idea de democracia? Por otro lado, para los AMLovers no existe lo inverosímil. Son totalmente crédulos a lo que diga el gobierno. Así sean explicaciones absurdas, extravagantes y rebuscadas. Como resultado de ese contagio mental, terminan creyendo en cuentos que no tienen nada que ver con la realidad que sí se vive en el país. Los AMLovers sufren de alucinaciones colectivas. Les voy a poner una analogía que nos muestra muy bien qué es lo que les pasa a ellos. Hay un hecho registrado en la historia sobre un barco que navegaba en busca de unos náufragos. El vigía del barco dijo haber visto una balsa a la deriva llena de náufragos. Toda la tripulación del barco dirigió su mirada hacia ese punto y todos decían que también veían la balsa llena de náufragos. Incluso, algunos aseguraban que los náufragos ondeaban señales de auxilio. Cuando se acercaron a la supuesta balsa, se dieron cuenta de que era solo un montón de ramas flotando juntas y que no había ningún náufrago. ¿Por qué todos alucinaron? Porque estaban desesperados y bastó con que uno alucinara o dijera haber visto algo para que todos los demás alucinaran lo mismo. Este fenómeno es muy característico en el comportamiento de las masas. Ahora, imaginemos que AMLO es como ese vigía diciendo que ve algo que no está ahí. Y sus fanáticos son como esos desesperados marineros que creen ver lo que no es. A los AMLovers se les ha ido la capacidad de observación y de pensamiento crítico. Por su parte, AMLO aprovecha todo esto y ha sabido cómo seducir a sus fanáticos, exagerando, afirmando y repitiendo lo que él quiere que crean. Por eso, abusa de sus afirmaciones violentas contra cualquiera que él considere su enemigo. Sabe que su palabra se convertirá en la verdad absoluta para sus seguidores y que nunca dudarán de lo que él diga. Su estrategia política de comunicación social ha logrado que la gente tenga de él una imagen de santo. Otro de los secretos de manipulación que utiliza AMLO es el poder de las encuestas. En 1950, Paul Lazarsfeld descubrió que manipulando los resultados de una encuesta se podía influir en la decisión de los votantes. Por eso, AMLO siempre dice y repite todas las veces que puede que él va arriba en las encuestas. Por eso también es que les ha dado tanta difusión a sus llamadas consultas ciudadanas, ya que los resultados truqueados de estas lo colocan como el vencedor y preferido de la gente. Esto, a su vez, condiciona la opinión de otras personas y así va ganando adeptos. También
le ha funcionado muy bien la idea de decir que todo lo malo que ocurre en su gobierno se debe a un complot. A través de esta idea genera miedo y paranoia en la ciudadanía. ¿Por qué necesita AMLO generar miedo? Porque cuando la gente tiene miedo es cuando más necesita sentirse protegida y se vuelve dependiente. AMLO genera miedo y luego se ostenta como el protector que salvará a los pobres y a los desamparados. Así, él crea una necesidad. Esta estrategia se la está copiando Sheinbaum a la perfección, sobre todo cuando ha dicho que hay un sabotaje en el metro de la Ciudad de México y ha puesto a la Guardia Nacional en cada estación. Obviamente, todos los que viajamos en metro sentimos miedo de que se produzca un choque, porque nuestra vida y nuestra integridad peligran. Sin embargo, muchos sabemos que todo lo que ha pasado en el metro ha sido gracias a la corrupción de sus autoridades y a la falta de mantenimiento. Otra estrategia utilizada por AMLO es la de dividir para vencer. Él ha incrementado el odio entre los mexicanos y ha generado la idea de que los malos son los llamados fifís, que son los ricos, y que él está del lado de los pobres. ¿Usted cree que alguien que gana más de 100,000 pesos al mes no es un fifí? Porque el salario del presidente no es de 5 o 6,000 pesos al mes, ¿verdad? Por otro lado, tacha de oligarcas a los empresarios que no lo apoyan, pero no dice nada sobre los empresarios que sí lo apoyan. ¿Usted cree que Riobó no es un oligarca? Sin embargo, cuando AMLO se refiere a Riobó, se desvive en halagos. Cuando se trata de sus amigos, ¿AMLO no cree en la lucha de clases? Yo no digo que no exista la lucha de clases. Claro que existe. Y en este país la van ganando los millonarios, porque son los que pueden comprar la justicia y hacer y deshacer a su antojo. El problema es que el presidente se apropió de un discurso marxista para manipularlo a su antojo. AMLO no es y nunca ha sido pobre. AMLO nunca ha trabajado, por ejemplo, vendiendo en un tianguis o como obrero en una fábrica. No sabe lo que es la pobreza o lo que se vive realmente cuando se es pobre. AMLO no sabe lo que es preguntarse cómo lograr estirar el dinero para llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo puede decir que para él son primero los pobres y ese pueblo que solo conoce de oídas? La estrategia de AMLO se conoce con el nombre de populismo y consiste en explotar la precaria situación de los ciudadanos que viven en la pobreza para que crean que con su gobierno las cosas van a mejorar. El populismo de AMLO es una estrategia de manipulación de la clase obrera. De lo contrario, habría impulsado verdaderas reformas laborales que protegieran a los trabajadores. En cambio, hoy tenemos empresas que pagan 2 o 3,000 pesos al mes y en las cuales los empleados no tienen ningún derecho ni pueden generar antigüedad. Pero ¿qué tal ganan los diputados morenistas y los diputados de todos los partidos? ¿Cómo creerles que se preocupan por los pobres cuando reciben aguinaldos de 500,000 pesos? ¿Esos diputados no son oligarcas? ¿Esos diputados no son fifís? Si ganan en un mes más de lo que usted y yo podríamos ganar en un año de trabajo duro. El populismo es una estrategia que divide al pueblo y AMLO lo utiliza porque es la mejor forma de debilitar a los que no están de acuerdo con él. El populismo lleva a una nación al fracaso. Fujimori era populista. Chávez también. El expresidente argentino Carlos Menem también manejaba un discurso populista. Y la historia nos demuestra cómo terminó todo eso. Con todo lo que digo en este video, tampoco quiero emprender una campaña de odio hacia AMLO o hacia los morenistas. Yo busco ver las cosas con objetividad. Es verdad que no todo lo que ha hecho AMLO es malo. Por ejemplo, si me preguntan, yo creo que es un acierto por parte de su gobierno el dar ciertas ayudas sociales, por ejemplo, a los niños que estudian la educación básica, porque muchos de ellos viven situaciones tan precarias que esa ayuda económica puede hacer la diferencia entre continuar estudiando o no. Sin embargo, lo que sí es malo es que el gobierno morenista no se haya preocupado por lograr que esa educación básica sea de calidad y ponga al frente de la SEP a una serie de políticos ineptos que no tienen la menor idea de lo que se requiere para mejorar el nivel educativo de nuestra nación.
también es malo querer comprar votos de manera indirecta, otorgando pensiones a diestra y siniestra con el único fin de ganar adeptos. Y esa ha sido otra estrategia política de AMLO. El mensaje que quiero enviar con esto es que debemos ser muy sobrios a la hora de emitir una opinión, que no nos ganen las vísceras. Debemos aprender que en la vida no todo es blanco o negro, no todo es bueno o malo. No se trata de polarizar las cosas, sino de aprender a ver en ellas lo positivo y lo negativo. La crítica es sumamente necesaria para que exista progreso social. Solo a través de la crítica es que podemos lograr mejorar en todos los aspectos. Pero cuando los morenistas buscan acallar la crítica, lo único que dejan ver es su baja autoestima y sus intenciones de manipulación. Tampoco quiero dar la impresión de que hay que combatir a los AMLovers. Realmente ellos son personas que me inspiran una profunda pena, porque sé que sus esperanzas jamás se van a concretar. Me da la impresión de que son personas que han sufrido mucho y que por eso necesitan creer en un salvador. Creen que su presidente es una especie de superhéroe, de superhombre, de paladín de la justicia. Están condenados a la desilusión. Por otra parte, debo decir que aquí aplica muy bien el dicho Dios los hace y ellos se juntan. Lo que tienen en común AMLO y sus seguidores es que son intolerantes y autoritarios. Buscan someter inmediatamente a todo el que piense diferente a ellos. Esa es una característica que, desgraciadamente, está presente en muchos seres humanos debido a la educación castrante que recibieron cuando eran niños. Por eso, AMLO y sus fans forman un frente común. Así que no hay que pedirles a los AMLovers que piensen distinto. No pueden hacerlo. Simpatizan con los tiranos porque, en el fondo, su personalidad es tirana. AMLO sabe todo esto y lo aprovecha muy bien. De hecho, el mismo título de AMLovers ya lo dice todo. Están enamorados de AMLO. Pero recordemos que en el enamoramiento es cuando menos objetivos podemos llegar a ser los seres humanos. A veces creo que los fans de AMLO se comportan como adolescentes enamoradas de un cantante. No toman conciencia de que el presidente ni siquiera sabe que existen y que seguramente jamás los va a ayudar cuando lo necesiten. Aprendamos a cuestionarlo todo y a no casarnos con ideologías políticas. Otra frase de Nietzsche que me encanta y que me ayuda a mantener los pies en la tierra dice así: jamás se ha colgado la verdad del brazo de un incondicional. Es decir, que cuando le damos nuestro apoyo incondicional a alguien, sobre todo en materia de política, perdemos el derecho a cuestionarlo cuando se requiera y dejamos de ser lúcidos y objetivos. AMLO es un ser humano como cualquier otro y tiene sus claroscuros, a veces, debo decirlo, más oscuros que claros. Y para haber llegado al nivel en el que está, es porque tuvo que decir muchas mentiras y porque tuvo que ser corrupto en muchas ocasiones. Todos sabemos que eso es lo que pasa al interior de los grupos de poder. No podemos creer ingenuamente que es una blanca palomita porque no lo es. Por favor, escríbanme en los comentarios si alguna vez han discutido con un AMLover y qué tal les fue. También, díganme si consideran que me faltó abordar en este video alguna de las estrategias de manipulación que utilizan AMLO y la 4T. Díganme cómo podemos evitar los ciudadanos volvernos fanáticos ciegos de algún político. Si les ha gustado esta reflexión, por favor, compártanla por WhatsApp con sus amigos, sus conocidos, sus familiares o sus seres queridos. Ayúdenme a que este video pueda llegar a más personas para que entre todos podamos ir reflexionando sobre los temas que necesitamos mejorar como sociedad. A veces, lo poquito que hacemos desde nuestro mundo personal va marcando la diferencia en el mundo social. También, si les gusta este contenido, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Síganme en Twitter, me encuentran como @YvonneFiligrana. Ahí hablo sobre otros temas y hago comentarios que no puedo decir en este canal. Por el momento me despido, enviándoles un muy cariñoso abrazo desde la Ciudad de México. ¡Hasta la próxima!